Nuestra Señora de Guadalupe y la batalla de Lepanto. La ocupación musulmana en Europa provocó entre la población épocas de gran rechazo y movilidad. El Islam, iniciado por Mahoma en el siglo VII, año 610, rápidamente se extendió por el norte de África, el sur de Europa y partes de Asia, modificando las costumbres religiosas de los habitantes de esas áreas. España, en particular, es invadida por los musulmanes, quienes ocuparon durante casi 8 siglos gran parte de la península, mestizándose ambas poblaciones. Sin embargo, los peninsulares progresivamente rechazaron a los musulmanes durante la llamada Reconquista, que duró hasta el año de 1492, mismo año del descubrimiento de América, cuando bajo el reinado de los Reyes Católicos se concluyó la expulsión de los moros en Granada, actual Andalucía. Sin embargo, la ambición musulmana continuó tratando de apoderarse de Europa, ahora por el extremo oriente del mar Mediterráneo, donde las autoridades musulmanas idearon un plan para llevar a cabo este proyecto. Iniciaron por acumular provisiones, armas, hombres y principalmente construyendo una gran flota al grado de considerarlos indestructibles, para llegar por esta vía al territorio deseado. En 1570, los reinos cristianos se dieron cuenta de la amenaza musulmana cuando los turcos otomanos invadieron Chipre por vía marítima, entonces bajo dominio veneciano. Finalmente, en 1571, partió la flota turca con más de 250 naves bajo el mando de Ali Pachá y por órdenes del sultán Selim, costeando la ribera norte del Mediterráneo hasta la localidad de Lepanto. Como respuesta, España, bajo el reinado de Felipe II, apoyado por el papado, en esos momentos bajo su santidad Pío V, considerado tiempo después como beato y santo, invitaron a otras naciones cristianas a formar parte de la flota que enfrentara a las naves turcas, las que tenían fama de invencibles en el mar Mediterráneo. Sin embargo, por apremio de tiempo, ya que se tenían noticias de que la flota turca avanzaba por la costa oriental mediterránea, solamente España, Venecia, la Orden de Malta, el Ducado de Saboya y el Papado formaron la llamada Liga Santa, capitaneada por Don Juan de Austria y Andrea Doria como comandante naval. Don Juan de Austria, quien fue hijo natural del rey Carlos V y con cargo de comandante general, con un total de 250 embarcaciones y 50.000 hombres entre marinos y soldados. Juan de Austria fue hijo ilegítimo de Carlos V de Alemania y I de España y de Bárbara Blumberg. Este hijo, durante sus primeros 8 años, prácticamente vivió sin educación alguna, y su padre, el rey, deseaba que se dedicara a la iglesia, pero este niño no aceptó esta designación, por lo que a partir de esa edad quedó en manos de varios tutores que lo hicieron diestro en el manejo de las armas y en la diplomacia. Ya con la edad suficiente, tomó parte de las guerras en contra de los moriscos. Conoció a su padre antes de que éste muriera, y su hermano Felipe II lo reconoció como miembro de la familia y le encomendó diversas acciones. Como ya se mencionó, fue capitán general de la flota de la Liga Santa, falleciendo pocos años después de obtenida la victoria en la batalla de Lepanto. Por otro lado, en la Nueva España, en el año de 1531, acontecieron las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, que atrajo a los indígenas al cristianismo. Esta santa imagen, que se reprodujo en pinturas, esculturas en piedra y otros materiales, ayudaron a la expansión del culto guadalupano entre pueblos tan religiosos como eran los mesoamericanos. Se desconoce con certeza quién realizó y dónde está la primera copia de dicho lienzo, pero alguna de esas copias tempranas llegó a manos del rey Felipe II, enviado por el entonces virrey de la Nueva España, quien a su vez lo entregó a la familia Doria, llegando a manos del comandante Andrea Doria, quien la puso en su nave para que los protegiera durante la batalla de Lepanto. La batalla se llevó a cabo en el Golfo de Lepanto el día 7 de octubre de 1571 en la localidad griega de ese nombre. Actualmente se le llama Golfo de Corinto en el mar Jónico. Este Golfo de Lepanto separa la península de Corinto del territorio continental de Grecia. En una batalla naval de la época, con la navegación a vela y con remos, influía mucho el clima, principalmente la dirección del viento, la presencia de marejadas y las tormentas.
Finalmente, el día 7 de octubre de 1571, quedaron enfrentadas las flotas turca y cristiana con un mar embravecido, teniendo la flota cristiana el viento en contra, lo que les dificultaba navegar adecuadamente. Entretanto, en Roma, su santidad Pío V, quien era fraile dominico, reunió y ordenó que en las comunidades de esa orden se rezara intensivamente el rosario. Previamente, entre la gente, se estuvieron distribuyendo estampas, medallas y rosarios con el objeto de incrementar la devoción al rosario. Se admite que durante la batalla, el clima y las mareas favorecían a los cristianos, en tanto el rezo del rosario era adecuado, pero si se disminuía dicho rezo, estos factores se volvían adversos a los cristianos. Su Santidad Pío V, en la tarde del día de la batalla, consideró que el triunfo cristiano estaba consumado y por ello estableció la advocación de Nuestra Señora del Rosario como patrona de los padres dominicos. Pero volvamos a la imagen guadalupana y su relación con la batalla descrita. Como se mencionó, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe tuvieron lugar entre los días 9 y 12 de diciembre de 1531, y apenas 40 años después se efectuó la batalla de Lepanto. Obviamente, con anterioridad, el lienzo de Nuestra Señora, que fue mandado a hacer por el segundo arzobispo de México, Monseñor Montúfar, fue regalado al rey Felipe II, que a su vez lo regaló al almirante Juan Andrea Doria, comandante de la flota cristiana. Después de la batalla de Lepanto, el lienzo permaneció con la familia Doria, y fue hasta 1811 que un descendiente del almirante, el cardenal Josep María Doria Pamphili, hizo la donación de la imagen a la iglesia de San Stefano de Aveto, localidad situada en las montañas vecinas a Génova, en Liguria. Se ha tratado de conseguir autor y fecha de la persona que realizó el lienzo, pero no se ha conseguido. Durante la batalla, la imagen pudo ir en la cabina del comandante de la nave capitana o en la nave de Andrea Doria y se le rindió tributo, encomendando la flota entera a ella, atribuyéndole que por su intervención se obtuvo la victoria. Las otras naves de mando llevaban diferentes estandartes, una de ellas, el oficial de la Santa Liga, y otra más, el Cristo de Lepanto. Existe una reproducción de la nave capitana, donde se observa que en una de las velas de ella hay estampada la imagen guadalupana. Este relato fue escrito por Antonio Domenico Rossi y se titula La Venerable Virgen de Guadalupe de Santo Stefano de Aveto. Como dato de interés, Monseñor Eduardo Chávez, quien conoce la iglesia de Santo Stefano de Aveto, comentó que las personas de la población son fervientes guadalupanos y que en una peregrinación que se hizo de la iglesia donde está el lienzo hacia una estatua de Guadalupe enclavada en una colina cercana, se inició a cantar el himno a Nuestra Señora de Guadalupe, tal como le conocemos. Y una matrona italiana le comentó que ese himno era de inspiración local, tanto música como letra. Esta colina es el Monte Maggiore, con una altura de 1803 metros. La altura de la imagen, que es de bronce, mide 2 metros. Está sobre un pedestal de casi 6 metros y se puede ver desde una considerable distancia. La gran importancia de la batalla de Lepanto es que el mundo musulmán, con su deseo de expandirse, puso en su mira a Europa, planeando a largo plazo invadirla, iniciando por la península ibérica, la que estuvo ocupada entre los siglos VIII y XIV, hasta que durante el reinado de los reyes católicos fueron expulsados en 1492, poco antes del descubrimiento de América. Y entretanto, el Imperio Otomano continuaba con la mira expansionista del Islam, llega a asediar Viena, después de haber ocupado otros países de la actual Europa del Este. Con la batalla de Lepanto se detiene el avance por el este de los musulmanes, quienes habían tratado de ocupar Europa por el oeste y después por el este, librándose así a Europa de caer dentro del mundo musulmán. Desafortunadamente, en el siglo XXI, nuevamente se encuentra en acción la ocupación musulmana de Europa, ahora siguiendo una estrategia silenciosa pero muy efectiva. La ocupación hormiga ha llevado a obtener privilegios civiles y religiosos, principalmente en Francia, España e Italia, pero también en Inglaterra, Alemania y los países nórdicos, donde hay significativas comunidades provenientes de los países musulmanes. Mientras tanto, el catolicismo, única oposición activa,
se encuentra atacada por distintas organizaciones que parecen no ver el verdadero peligro proveniente del Islam. Como sucedió en la batalla de Lepanto, conviene recurrir al rezo del rosario todos los días y asumir la responsabilidad de defender la identidad cristiana de Occidente.